Bueno, bienvenidos entonces, bienvenidos y bienvenidas a lo que sería la charla del día de hoy. En este mes de julio les hemos preparado el tema de lectura y comprensión de etiquetas y panfletos. Este nombre corresponde al nombre que por reglamento, ¿verdad? Debe estarse actualizando en el giro de negocio de ustedes, ¿verdad? Del control integrado de plagas, una vez al año. Se debe mantener la actualización en este tema. Lo vamos a enfocar en el trabajo específico con fichas de datos de seguridad, más conocidas como FDS, anteriormente incluso conocidas como lo que era hojas de datos de seguridad. Ahora, en la actualidad, en este país, ¿verdad? En Costa Rica, pues lo conocemos como fichas de datos de seguridad. Entonces, comentarles sobre este tema que pues obviamente está muy ligado a lo que sería el control químico dentro del manejo integrado de plagas. Recuerden que el manejo integrado de plagas permite, ¿verdad?, el uso de otras técnicas, incluso físicas o biológicas, pero cuando hablamos de control químico, pues estamos hablando de la utilización de sustancias químicas para el control. Así que cuando vamos a utilizar una sustancia química, hay ciertos cuidados y es importante que nos podamos pues actualizar en estos temas. ¿Y por qué digo actualizar? Bueno, justamente por lo que vamos viendo en esta diapositiva, que es la correspondiente al eh, sistema globalmente armonizado, así se llama, SGA, sistema globalmente armonizado. Este sistema es un sistema que surge pues ya hace tiempo, en realidad no es tan nuevo, aunque en el país, ¿verdad? Ha venido ingresando, por decirlo así, ¿verdad? Su implementación de una manera más paulatina, se ha permitido de alguna forma, pues, que las compañías hayan tenido una migración lenta hacia el sistema e incluso, pues, de alguna manera requiere, ¿verdad? Requiere de mucho esfuerzo porque muchas veces los productos son importados, ¿verdad? Y ya la etiqueta, por ejemplo, viene del exterior y si no tiene este tipo de sistema, ¿verdad? Este tipo de logotipos, pues es más difícil controlarlo. Así que esta migración ha sido de una manera más paulatina. Sin embargo, pues en realidad no es un secreto que los pictogramas, así se llama este tipo de logos, ¿verdad? Que vemos en la parte de arriba, que son estos acá en rojo, ¿verdad? Bueno, no sean tan nuevos, sino que ya vamos viéndolos con más regularidad en el mercado costarricense. Esto es la realidad. Ahora, pues muchísimos productos que conseguimos ya tienen en su etiqueta este tipo de marcas. Es importante que sepamos identificarlas. Anteriormente se tenían algunos pictogramas distintos para otros sistemas y entonces, por ejemplo, los anaranjados que vemos en la parte de abajo, ¿verdad? Son pictogramas que también describen sustancias y su peligro, pero no se encontraban, aquí lo que pasaba es que no se encontraba estandarizado. Entonces, un país podía tener este sistema en naranja, ¿verdad? Y otro país podía tener otro sistema distinto y al final del día, incluso entre los mismos, solo van a ver estos y así. Entonces era bastante más difícil, ¿verdad? Llegar a la comprensión, sobre todo cuando lo pensamos en el cambio de un producto que viene desde otro país en otro idioma hasta, por ejemplo, Costa Rica que habla el español. Entonces, esto se pensó hace mucho tiempo a nivel mundial, se inició la implementación y Costa Rica no se quedó atrás. Así que por eso les digo que al día de hoy, ¿verdad? Justamente lo que sería los pictogramas del SGA, pues tienen su relevancia en el país. Así las cosas, entonces vemos cómo vamos a ir viendo uno por uno de los existentes. Algo importante, tal vez que menciono aquí con respecto a esta diapositiva anterior, es esto, ¿verdad? Hay una estandarización y es tal que incluso tiene un número finito, ¿verdad? Que en este caso es 9 de pictogramas y cada uno simbolizando distintos tipos de peligro. Esa es la ciencia, ¿verdad? Detrás del sistema globalmente armonizado. Entonces vean que son 9 signos solamente los que vamos a encontrar en este sistema.
Ahora sí, vamos uno a uno para irlos entendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, los peligros los vamos a dividir en tres tipos solamente. Entonces, existen los peligros físicos, que son ya más atinentes, ¿verdad? Consecuencias que esa sustancia puede tener en general en el entorno, no solo a la salud de una persona, sino en general con todo lo que los materiales y demás que esté alrededor de esa sustancia que puede tener un peligro o puede provocar un accidente, ¿verdad? Y estos físicos, entonces vamos a encontrar en ellos, vamos a encontrar cuatro o cinco, vamos a ver, cinco más bien, cinco peligros físicos. Aquí son. El primero es un pictograma donde vemos una especie de explosión, ¿verdad? Esto no tiene un nombre específico, el pictograma en sí, o sea, el dibujito no tiene un nombre específico, ¿verdad? Lo que uno ve ahí, de alguna manera, pues aquí trata de decirlo, ¿verdad? Una bomba explotando, pero no necesariamente. Otra persona podría decir que ve algo un poco distinto, aunque obviamente la idea de la explosión sí queda, esa es parte de la gracia del sistema, ¿verdad? Y bueno, aquí la bomba explotando, justamente lo que nos quiere dar a entender es que ese tipo de productos son productos, o sea, todo el que venga con ese pictograma en su etiqueta, ¿verdad? Es un producto que puede explotar al contacto con la llama. Estos pictogramas son obligatorios en la etiqueta y recuerden que la etiqueta es lo que está directamente en el contenido del producto, en el envase, ¿verdad? Entonces, esto se hace al propio, ¿verdad? En el sentido de que la persona, al final, usuaria de este producto, ¿verdad? Pues va a tener acceso a esa etiqueta, por supuesto, porque el producto viene etiquetado por obligación. Y el logo va a venir, aunque el significado del logo no viene tal vez tan explícito. Y a veces hay que leerlo, ¿verdad? Dentro de todas las indicaciones. Y eso es lo que a veces algunas personas pues no le dan lectura, lastimosamente. Y eso es parte de lo que hoy estamos haciendo la conciencia en este evento. Entonces, la bomba explotando lo que refiere es a productos que efectivamente pueden generar alguna especie de explosión. Claramente ellos en su estado natural, ¿verdad? O sea, en su estado de envase, o sea, en las condiciones ambientales, salve decirse, ¿verdad? No generarían este tipo de problema. ¿Cuándo se presenta? Bueno, cuando tengamos algún agente externo físico, ¿verdad? Como una chispa, una llama, electricidad estática, calor, ¿verdad? Y ahí sí puede ser calor del sol, choques, fricción, entre otros. Entonces, son productos que pueden generar una explosión. Yo debo entonces salvaguardar durante la manipulación de ese producto, obviamente que se eviten todas esas condiciones que pueden generar la explosión. Eso es parte importante que tengo que tener yo presente. Ahora, el de abajo es una llama, ¿verdad? Y esto lo que nos quiere decir es que son productos inflamables. Esto lo que significa es que al tener contacto con una fuente de ignición, esto es ya un poco más específico, ¿verdad? Sería calor, fricción. em, Ahí se puede entonces generar gases inflamables, ¿verdad? Y el producto, pues obviamente empezar a prenderse, ¿verdad? Entonces él se puede inflamar. Normalmente este tipo de productos tienen pues puntos de inflamación bastante bajos en grados Celsius, ¿verdad? En términos de temperatura y obviamente también conviene por ejemplo, mantenerlos en un sitio fresco, ¿verdad? En un sitio donde no le dé el calor del sol de manera muy intensa y la radiación del sol pueda generar justamente esa condición inicial de inflamabilidad que el producto está esperando para poderse inflamar. ¿Qué quiere decir si yo veo estos logos, verdad? Pues ahí me tengo que poner alerta con este tipo de condiciones. No todos los productos tienen todas las peligrosidades, ¿verdad? Y algunos tienen una o a veces puede un producto tener más de una peligrosidad, eso sí. Normalmente hay una principal, ¿verdad? Entonces ustedes verán que en las etiquetas generalmente vemos solo un pictograma porque esa es lo más cercano a una peligrosidad que va a tener ese producto o lo más riesgoso que nos va a presentar ese producto por esa peligrosidad. Aunque no quiere decir que tenga otras, pero de tal vez un menor riesgo.
¿verdad? Esto es importante. Esto en cuanto a la peligrosidad física, ¿verdad? Ahora, veamos un número 3 que también es una llama, pero en este caso sobre un círculo, ¿verdad? Esta llama sobre círculo lo que nos quiere decir es que tendríamos productos comburentes. Un producto comburente es eh, un producto que alimenta lo necesario para que se genere fuego, ¿verdad? Para que se genere combustión. Entonces, normalmente en una combustión necesitamos varios elementos, ¿verdad? De ellos, pues hablemos de tres principales para que se inicie por lo menos, que sería el, el fuego, ¿verdad? Donde tendríamos entonces una llama o una ignición, una fuente de ignición, ¿verdad? Una chispa, algo que dé ese inicio, puede ser radiación solar. Ocupamos el comburente, agente comburente o producto comburente, que en este caso, ¿verdad? Sería ese producto específico que ya me lo están alertando y también ocupamos oxígeno. Entonces, son productos que obviamente al tenerse, ¿verdad? La capacidad de estar expuestos al oxígeno, y a presentarse la condición de una llama, pues ya es como poner madera, ¿verdad? O carbón. En la madera y el carbón son comburentes, por eso el ejemplo. Entonces, vean que la madera, si yo le pongo una chispa y hay oxígeno presente, ¿verdad? Pues ya yo genero que la madera pueda arder y ella como tal se comporta como un comburente en esa reacción. Entonces, este tipo de productos generarían que si se genera una llama, ¿verdad? Pues justamente exista la posibilidad de que el producto la alimente y una vez que la llama o que el fuego encendió, ¿verdad? Ese triángulo se convierte en una pieza, se llama tetraedro de fuego, donde el cuarto componente se llama reacción en cadena. Eso quiere decir que una vez que un poquito de sustancia ardió, ¿verdad? Viene y ese poquito que ya ardió, sí, es como decir la llama para el siguiente poquito de materia que hay ahí, o sea, el siguiente poquito de sustancia comburente, y así va entonces generándose un incendio cada vez de mayores condiciones dependiendo de la cantidad de producto que yo pueda tener. Entonces, esa llama sobre círculo significa justamente eso. Es diferente a la inflamabilidad, ¿verdad? Porque la inflamabilidad requiere, tal vez ahí en el de la llama, ¿verdad? Tal vez no lo dije, pero requiere unas cuestiones que es, por ejemplo, un rango específico de oxígeno. Entonces, ahí tiene que darse ciertas condiciones de cantidad de aire, ni mucho ni poco. O sea, hay un rango que es el que va a justamente generar esa inflamabilidad. Entonces, el producto, de alguna manera, ¿verdad? En la inflamabilidad va a tener esa ignición por calor, por ejemplo, sin haber una llama, por calor, y él, como ya llegó a una temperatura que lo hace inflamarse, él mismo crea la llama, por decirlo así, ¿verdad? En el comburente, no, el comburente, o sea, el de la llama sobre el círculo, que es el producto comburente, ahí la diferencia es que el producto requiere esa llama, o sea, este es un producto que tal vez su punto de inflamación sí es muy elevado, pero él cuando ya se comporta una, como un comburente, o sea, alimenta esa reacción de fuego. El producto que vemos abajo, que es, si lo vemos, es de corrosión y tiene dos sentidos. Ahorita en la presentación lo vamos a ver en otros tipos de peligros. En el logo en el pictograma lo vamos a poder apreciar justamente también. Digamos que a la izquierda, esta sección de aquí, ¿verdad? Vemos como un envase, una especie de envase, deja caer una sustancia y esto de aquí es una pieza sólida, ¿verdad? Y esa sustancia que le cae, vean cómo la va carcomiendo. Este efecto se llama corrosión, ¿verdad? Entonces la va corroyendo. Entonces, aquí justamente, ¿verdad? Esta corrosión sería un efecto de la propiedad o de la peligrosidad que también a su vez se llama corrosión, valga la redundancia. Este tipo de productos pues generan ataques muy fuertes a materiales, ¿verdad? Incluso materiales de tipo metal. Entonces, hay productos que pueden corroer
¿verdad? Ciertos materiales y ese peligro se llama corrosión, ¿verdad? ¿Cuál es el tema con la peligrosidad de corrosión? Que, por ejemplo, yo debo conocer hacia qué material puede haber una corrosión, ¿verdad? Porque incluso el envase puede ser problemático. Por ejemplo, cuesta verlo, ¿verdad? En productos tan comerciales, pero es posible. Digamos, podemos tener un ácido, hay un ácido específico, casi todos los ácidos usted los puede contener, ¿verdad? En un recipiente de vidrio, pero hay un ácido específico que si usted lo pone en vidrio, más bien él tiene la característica de ser corrosivo al vidrio. Entonces, si usted deja en el vidrio ese líquido, ¿verdad? Ese ácido, se le va a regar porque va a lograr penetrar el vidrio y abrir un hueco, ¿verdad? Y salirse. Entonces, ese ácido, por ejemplo, sería o es especial mantenerlo siempre en un envase que no sea de vidrio, por ejemplo, plástico. Entonces se vende y se tiene que andar de un lado para otro, ¿verdad? En un recipiente plástico. El de corrosión hay que tenerle cuidado si se ve, ¿verdad? Y averiguar entonces hacia qué materiales puede corroer. Normalmente aquí que estamos solo hablando de peligros físicos, ¿verdad? Buscamos sobre esos materiales. Entonces, ahí hay que ponerle atención a ese punto, porque si no, pues puede corroer el material donde yo lo estoy conteniendo o incluso, pues ustedes que aplican, ¿verdad? Si hay un producto que es corrosivo a metales y lo aplicaron en un portón, es claro que el portón, pues, iba a llegar a corroerse. Ese efecto de corrosión también a veces es llamado oxidación, ¿verdad? Cuando uno dice se rumbró. Ese rumbre, pues es una oxidación y al final es un efecto de corrosión de alguna sustancia sobre ese metal. Y el último de los peligros físicos, recuerden que les dije que era 5, ¿verdad? Es el peligro, que este sí es un poco más difícil de verlo en el giro de negocio de ustedes, ¿verdad? Que es el de cilindro de gas, el nombre que tiene. Esto de aquí, a veces cuesta verlo, pero la idea es que es un cilindro de gas a presión. Entonces, claramente los cilindros de gas a presión pueden generar alguna especie de explosión, ¿verdad? Porque sobre todo dentro del cilindro existen gases, se llama comprimidos, ¿verdad? O licuados, y estos gases están a una alta presión, ¿verdad? Entonces, si algo falla en el cilindro, ya sea el cuerpo del cilindro o algún accesorio, como lo sería una llave, por ejemplo, que esté cerrando, entonces puede generar una explosión. La explosión se da por un efecto muy sencillo de entender, por decirlo de alguna manera, que es el hecho de que dentro del cilindro hay una presión muy alta y afuera está la presión atmosférica, que es bastante más baja de lo que está ahí dentro. Entonces, cuando el gas que está dentro del cilindro, ¿verdad? Que está a una alta presión, está en mucho movimiento, encuentra ese punto de escape, él va a escapar, pero ese escape no es un escape que uno pensaría como un globo, ¿verdad? Que nada más va saliendo y se desinfla, no, es un escape que adentro es tan alto que ese pequeño punto ya le sirvió para salir y lo que hace es explotar, ¿verdad? Y normalmente esa explosión va a venir acompañada de alguna llama, algún fuego, porque justo ya es demasiada la energía que se libera y genera condiciones para que haya ignición. Entonces, este tipo de peligro también se presenta. Pues obviamente en el giro de negocio, como les digo, ustedes es menos, tal vez menos que se pueda ver, pero existen productos, ¿verdad? Incluso limpiadores de contacto, incluso algunos otros productos que tienen dentro algún gas para que él pueda salir como un spray, ¿verdad? Eh, que son tal vez una lata que yo puedo llevar en la mano, pero ese tipo de productos, sí, ahí mismo en las indicaciones va a decir, ¿verdad? No lo exponga al calor del sol, por ejemplo. Ese tipo de productos a un calor del sol y una alta radiación puede llegar a explotar incluso, dependiendo del contenido que tenga también. Pero entonces vean que este sería el quinto peligro físico que existe y que se va a mencionar y que ustedes van a poder encontrar. Ahora, el sistema divide en un segundo tipo de peligros, que es el peligro a la salud, por ejemplo. Los peligros a la salud van a tener 4 pictogramas.
Aquí vamos a identificar la calavera, ¿verdad? Esta es bien famosa, la calavera con esos dos huesos llamados tibias, ¿verdad? Entonces la calavera con dos tibias, que este es un producto pues ya bastante conocido en el tiempo de que es tóxico, ¿verdad? Entonces genera daños al organismo y es capaz de generar daños al organismo incluso con que yo me exponga a una pequeña dosis. Entonces debe alertarme muchísimo, ¿verdad? Yo como usuario del producto y también hacia mis clientes, ¿verdad? Un producto que tenga este tipo de pictograma es porque de verdad puede generar la muerte si la dosis fue lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Entonces vean que con pequeñas dosis ya tendré efectos y si me excedo, pues puedo llegar a la muerte. No es tan común en los productos comerciales, ¿verdad? Para control de o manejo integrado de plagas, por lo menos de manera comercial, el que ustedes más se exponen, porque justamente este tipo de productos son muy peligrosos. Entonces, normalmente no es tan común encontrarlos en mercado, pero podrían encontrarse. Si lo encontramos, hay que tener muchísimo cuidado y seguir al pie de la letra, obviamente, todas las indicaciones y ver qué otro punto, ¿verdad? Puedo tener. Vean que el segundo es el de corrosión, lo volvemos a topar, porque la corrosión resulta que no solo se dan materiales, sino que también al ser humano, ¿verdad? Estamos hechos de carne y hueso y algunos productos pueden tanto generarme una corrosión, por ejemplo, en las capas de tejidos de la piel, ¿verdad? O incluso hay productos que a la piel no le hacen tanto daño, sino que penetran y van y generan el daño directo en el hueso. Incluso eso puede suceder. Normalmente los productos, ese tipo de producto ya más especializado, normalmente no está en el giro de negocio de ustedes, ¿verdad? Pero sí, sí sepan que dentro del giro de negocio de ustedes hay muchísimos productos, de hecho es uno de los logos que más se van a encontrar, porque justamente la corrosión al tejido de la piel, ¿verdad? Es bastante común en los productos, se puede generar y también en los ojos, ¿verdad? Entonces son productos que si tienen ese logo, ya aquí, por cuidarme yo y por cuidar al cliente, tengo que saber que para nada debe tocarme piel ni debe tocarme ojos, ¿verdad? Ni debe llegar a ojos porque ahí podemos llegar a tener daños tan graves como hablar de daños irreversibles, ¿verdad? Ahí hablamos de quemaduras que ya, pues una vez que el tejido sufrió una quemadura no puede reponerse, ¿verdad? Ahí va a quedar con la herida o la pérdida de tejidos, ¿verdad? En algunas ocasiones una quemadura puede generar pérdida de tejidos y ya no se recupera. Y también puede generar daños irreversibles a los ojos, ¿verdad? A la vista. Un material corrosivo. Entonces no es para nada bonito. Obviamente es un peligro bastante pues crítico, ¿verdad? Y debe tenerse mucho cuidado. Y les digo, este sí es muy común en el tipo de productos que ustedes manejan que se logre. Es más, en muchísimos de los productos comerciales, ni siquiera hablemos de productos solo que ustedes manejan. Si vamos a productos de ferretería, también vamos a tener muchísimos productos con este tipo de peligrosidad. Aquí sí que están más hacia el comercio, por ejemplo, la corrosión, y hay que tener mucho cuidado con entonces ese producto. El signo de exclamación es otro de los peligros para la salud, son ya ahora solo estos dos. Y el signo de exclamación se parece un poco al de la calavera, pero tiene la diferencia de que este genera efectos a la salud generalmente a más largo plazo, porque podemos, el ser humano, alcanzar o sostener, ¿verdad? Según nuestro sistema inmune o según algún otro mecanismo de protección interno del cuerpo, podemos alcanzar mayores dosis, ¿verdad? Y todavía no tener un daño, por lo menos perceptible. Entonces, no es que sean mejores, lo que pasa es que cuesta más ver ese daño. A veces es peor, más bien, porque si el daño es irreversible y se generó durante 5 años, ¿verdad? Eso cuesta un montón más o sanarlo o del todo ya no tiene cura, ¿verdad? Entonces, tampoco es que hay que llegar a confiarse de estos, ¿verdad? Pero sí, vean que normalmente para generar efectos se requieren dosis más altas. Entonces, tal vez con un poquito yo no tuve ningún problema, ninguna consecuencia, ningún efecto, pero eso a veces, como les digo, es un arma de doble filo porque justamente me confío, ¿verdad? Y al confiarme, pues yo justamente tengo una, dos veces, tres veces, es un poquito, y así me voy a lo largo del tiempo.
Y cuando me doy cuenta, ya estoy con una afectación, ¿verdad? De una enfermedad crónica, esto puede suceder. Entonces, justamente ese tipo de etiqueta también es de un cuidado. Ninguno de los pictogramas aquí está sobrando, o sea, todos son importantes y tienen su significado y hay que hacerlos valer. Y el último, pues también es muy lamentable, es el peligro de la salud, que a veces se conoce como órgano diana, que son productos, por ejemplo, que tienen peligrosidades cancerígenas, que hablamos de productos mutágenos, o sea, que hacen alguna mutación, por ejemplo, al ADN del cuerpo, le generan daños, digamos, al aparato reproductor normalmente. Entonces, normalmente atacan un órgano específico, ya sea el hígado, el aparato reproductor, ya sea riñones, ya sea pulmones, ¿verdad? Normalmente se van y atacan justamente ahí. Eh, no se habla tanto de altas o bajas dosis, se habla de que es peligroso para ese órgano y entonces tenemos que ponernos pues muy atentos para poderlo cuidar, ¿verdad? Este tipo de peligro, pues sí, es el riesgo, si se materializa el riesgo, ¿verdad? Con un producto de estos, son enfermedades a veces, pues, muy difíciles de tener una cura, ¿verdad? Y justamente se genera una afectación a partir de las labores que se realizan. Entonces, también obviamente es de tenerle muchísimo cuidado. Y el último, ya el signo 9, ¿verdad? Este es el peligro para el ambiente. Vean que aquí estoy dando 10, por decirlo así, porque al inicio y en los dos anteriores hablamos siempre de corrosión, ¿verdad? Tanto para peligro físico como para peligro eh, a la salud. Entonces, en este caso, el signo 9, ¿verdad? Quitando ese repetido, teníamos 8, este es el 9, es referido a peligros al ambiente. En un país como Costa Rica es muy importante tener siempre en consideración este peligro. Costa Rica justamente tiene leyes, ¿verdad? Para proteger el ambiente y si nosotros generamos un daño, no podemos decir que no conocíamos, por ejemplo, las características del producto con el que estamos trabajando. Máxime ustedes que obviamente trabajan día a día con productos químicos, entonces es importante saberlo. Obviamente yo tengo que entonces tener muchísimos cuidados con la exposición de este tipo de productos a un entorno, por ejemplo, externo, donde no haya, eh, por ejemplo, se me puede dar una filtración perdón, hacia el suelo o hacia el agua, ¿verdad? Al subsuelo, el agua del subsuelo. Entonces, este tipo de productos tengo que cuidar muchísimo de temas como derrames, de la aplicación en exteriores, de incluso los residuos, de cómo los manejo, de incluso las aguas, ¿verdad? Las aguas que yo utilizo para generarle un tratamiento al residuo. Ahora bien, estos 9 peligros son importantes conocerlos, así como los hemos repasado, ¿verdad? Recuerden que, como lo vimos al inicio, ¿verdad? Anteriormente teníamos otro tipo de pictogramas, pero en la actualidad, pues son estos 9, ¿verdad? Bajo el esquema del sistema globalmente armonizado. ¿Dónde los van a encontrar? Bueno, por reglamento, por regulaciones, ¿verdad? Es importante saber que siempre es una obligación de los fabricantes que los pictogramas, esos que acabamos de hablar, estén tanto en la ficha de datos de seguridad, que es el documento más formal y el cual ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Más específicamente, y también en las etiquetas del producto, porque normalmente la ficha de datos de seguridad puede ser un documento impreso o puede ser un documento en pantalla, en PDF, por ejemplo, y yo estoy en campo con el producto, con su envase, ¿verdad? Entonces, si en la etiqueta, en el envase, no tengo esas indicaciones, pues ya, ¿verdad? No tomo precauciones, no pienso cómo está. Entonces, en la ficha de datos de seguridad nosotros vamos a tener un montón de indicaciones y de indicaciones adicionales, por decir así, de mucha importancia. En la etiqueta vamos a tener como un breve resumen, pero sí van a estar temas importantes, incluso como los pictogramas. Ahí los vamos a encontrar. Entonces, por eso esta diapositiva donde indica dónde los vamos a encontrar. Otro punto importante bajo el esquema del sistema globalmente armonizado, que es ese nuevo esquema que tenemos, es poder leer las frases H y las frases P.
Las frases H son referidas a los peligros de la sustancia y ya van muy especializadas porque existen un montón de frases H. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la frase H 225 que nos dice líquidos y vapores muy inflamables. Recuerden que la peligrosidad para esa palabra inflamable se representaba justamente con la llamita, ¿verdad? Entonces este es un producto que me presenta el pictograma de la llama y me refuerza con que existe el peligro H225 que es muy inflamable, ¿verdad? Entonces no es por nada que tiene la llama, sí es importante que tiene, o sea, sí es importante la llama porque justamente nos indica ese tema de la inflamabilidad. Y ahí lo refuerza ya en texto, ¿verdad? Con la peligrosidad. El tema es que las frases H, ¿verdad? También deben estar por obligación en la etiqueta. Entonces hay productos que a veces tal vez eso se va de alguna manera no se ha solicitado porque tal vez venga del exterior, venga importado y no lo vemos. Eso es normal. O sea, no debería ser normal, pero lamentablemente ya en la práctica es común. Nosotros mismos deberíamos de estar exigiendo a nuestros proveedores, ¿verdad? Para que si no lo tienen, pues se vayan actualizando porque esto es un requisito y requisito de reglamento, ¿verdad? En el país. Entonces, la frase H o las frases H nos van dando esa guía de justamente por qué está ese pictograma, ¿verdad? Entonces, el pictograma, yo me puedo aprender lo que vimos, ¿verdad? Y ya tener una noción, pero las frases H es para no dejar duda, porque es cierto que yo tampoco, pues, voy a andarme aprendiendo un montón, ¿verdad? De conocimiento y a veces es un poco difícil porque es muy técnico. Entonces, vean que es importante ver justamente que el pictograma se va a acompañar de una frase de peligro que indica o me refuerza o me recuerda cuál es ese peligro y esa frase se llama frase H. Por ejemplo, ahí viene otra, la H319, y dice provoca irritación ocular grave, ¿verdad? Recuerden que el producto irritante, lo vimos, ¿verdad? Puede ser este de acá, justamente porque este lo que me dice es que genera daños a la salud. ¿Verdad? Pero recuerden que este me decía, genera daños a la salud en altas dosis, ¿verdad? Entonces vean que hay una frase H319 recordándome que provoca irritación al ojo, ¿verdad? De manera grave y no necesariamente seguro voy a necesitar una alta dosis, sino que tenga cuidado porque eso puede suceder. Entonces, a pesar de que yo doy este pictograma de peligrosidad, ¿verdad? Lo refuerzo aquí porque sé que ese producto en específico al ojo le puede causar problemas y problemas graves. Y vean que este, ¿verdad? El de órgano diana, justamente va a verse también representado, ¿verdad? En daños, como dijimos, a algún órgano diana, ¿verdad? Entonces, en algún órgano específico. Entonces, vean que justamente el provocar somnolencia o vértigo me puede o puede estar generado porque está atacando un órgano interno dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Incluso puede ser el cerebro en algunas ocasiones. Y eso también puede estar, bueno, y de hecho la última, ¿verdad? La H066 que nos indica que la exposición repetida, ven, ahí ya mayor cantidad o una alta dosis, aunque sea por acumulación, ¿verdad? Repitiéndolo. Entonces, esa exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Y por eso también este logo de aquí. Y bueno, si lo vemos, la piel es un órgano justamente y por eso también este de acá. Entonces, bueno, todos tienen su explicación, por decirlo así, pero de alguna manera lo importante aquí es entender que este producto me genera a mí un daño importante de manera física, ¿verdad? Que es el tema de la inflamabilidad o me puede generar. Y en temas de salud tiene dos pictogramas, ¿verdad? Especializados y aquí ya cada una ya aquí yo voy descifrando cada una de esos daños. Ahora, es importante que no solo las frases H están ahí, sino también las P. Y las P son las de advertencia o palabras, perdón, de precaución donde nos van a indicar los cuidados que yo debo entonces tener para no sufrir alguna de estas consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, entonces vemos la P210 que nos indica claramente mantener alejado de fuentes de calor.
claramente el mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama, es para evitar este peligro físico de inflamabilidad, ¿verdad? Entonces ahí está la precaución para que no se materialice el riesgo por este peligro que vemos acá. Entonces, así va a venir indicado en los productos, o por lo menos debe venir. Y les digo, si tienen productos que no están con este formato, ustedes tienen todo el derecho de pedirlo a los proveedores, ¿verdad? Porque justamente ya estamos en una parte donde esto pues se ha ido ingresando al país desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ya esto debería estar. Incluso pues deben entonces los proveedores preocuparse porque este tipo de sistema ya está implementado en sus productos, tanto en la etiqueta como en la ficha de seguridad. La ficha de seguridad es un documento aparte, ¿verdad? Cada producto tiene una ficha de seguridad y en la ficha de seguridad vienen 16 secciones. Eso es parte también del sistema globalmente armonizado que genera que la ficha de seguridad se escriba de una cierta manera. Entonces siempre viene sección uno, sección 2, sección 3 y así sucesivamente. Eh, Todas las 16 secciones son importantes que ustedes de sus productos las lean y las entiendan. Y si tienen alguna duda, pues pregunten, ¿verdad? Con su proveedor o con algún experto en la materia. Ahora, de estas 16 secciones, es importante siempre tener a la mano, e incluso ustedes en las fichas de datos de seguridad, cuál es la práctica recomendable. Y a veces se los comento. El Ministerio de Salud, que es el órgano rector en el país, ¿verdad? Tiene la potestad de llegar a revisar su empresa y saber si tiene estas fichas de datos de seguridad al alcance de las personas trabajadoras. Y eso a veces significa impresas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo la puedo imprimir y como la sección 3, 4 y 8 que están ahí, ¿verdad? Son, ya vamos a ver, de suma relevancia, yo podría hasta tenerlas subrayadas, ¿verdad? ¿Y por qué todo esto? Bueno, hay varios temas importantes que se recomiendan para la utilización de estas fichas de datos de seguridad. Lo primero es que es como un manual, ¿verdad? De su producto. Cuando compramos un televisor, por ejemplo, usted le da un manual y en el manual le dice cómo se usa ese producto, cómo debe usted cuidarlo para que no se genere un daño, cómo debe generarle algún mantenimiento. Una ficha de datos de seguridad, tenemos que hacernos a la idea que es justamente el manual de ese producto químico, ¿verdad? Entonces ahí me dice cómo es el producto, qué contiene, qué productos, en qué porcentaje los contiene, cuáles son los peligros de esos productos, hablando de los peligros, ¿verdad? En esa clasificación de 9 que vimos, van a venir los pictogramas, van a venir las frases H, van a venir las frases P, van a venir los números en caso de una emergencia, va a venir el número del fabricante, el correo, la dirección para poderle hacer preguntas, va a venir cómo debo manejar ese producto yo en almacenamiento y cómo debo manejarlo, manipularlo, cómo debo ya a la hora del uso, ¿verdad? Cómo debo hacer uso de él, la dosis, va a venir los equipos de protección personal que necesito para poder generar una manipulación segura, ¿verdad? Y no afectarme con ninguno de los peligros que ese producto tiene. Aquí hay que entender, ¿verdad? Que los productos químicos tienen peligros, ¿verdad? Y es esta el lugar de más confianza al cual ustedes pueden accesar para conocer esos peligros. Es tan así que si algún día pasa algo, ¿verdad? Con alguna persona que está trabajando con un producto químico y le afecta, por ejemplo, la vista, la piel o algo, ¿verdad? Alguna reacción, bueno, primero sepan que si eso pasa, ¿verdad? Que si algo me cae en un ojo, por ejemplo, y ya me genera molestias, ardor, demás, entiéndase que este producto, aunque no haya visto yo la ficha, ¿verdad? De datos de seguridad, si ya me está pasando eso, es un producto que claramente generaba daños, ¿verdad? Por ejemplo, al ojo, en el ejemplo que estamos dando. Entonces, yo tengo que buscar de inmediato cómo asistirme, ¿verdad? Para no generarle un daño que después sea irreversible. En algunas ocasiones esto significa ir de urgencia a un médico y que el médico valore. Pero aquí es donde yo les digo, ¿verdad? ¿Qué hago yo?
en una oficina, en un consultorio de un médico diciendo, me cayó un producto en el ojo, y él le dice, ¿cuál producto? Y no sé, ¿verdad? Y aquí el manejo puede ser vital, el tiempo es vital, y una de las cosas que puede llegar incluso a salvar, ¿verdad? Es que la persona que le pasa ese accidente tenga la posibilidad de, ok, me cayó este producto, voy al médico con la ficha de datos de seguridad, ¿verdad? Que el médico tenga todas las características de peligrosidad de eso, de esa sustancia y qué manejo es el que debe hacer, porque tampoco el médico debe o puede, ¿verdad? Adivinar el manejo que debe hacer si no sabe qué es el químico. Y los químicos a veces con el agua empeoran la situación, por ejemplo. Entonces, es necesario entender, ¿verdad? Que la ficha de datos de seguridad es como la cédula o el manual de mi producto y es importante que yo me lo pueda llevar, ¿verdad? A donde un médico para que me atienda. Sobre todo cuando incluso yo no sé el nombre específico del producto, por ejemplo, o es difícil de encontrar, ¿verdad? En el mercado y entonces a veces la ficha de datos de seguridad no está en internet. Incluso estando, los porcentajes de un fabricante a otro pueden cambiar, entonces es importante que la persona pueda tener eso al alcance de la mano, ¿verdad? Para cuando se da la atención ante un médico. ¿Por qué las secciones 3, 4 y 8 son importantes o de tener siempre a mano, de tener bien entendidas? Esas pueden ayudarle a ustedes para capacitarse. Porque la sección 3 es la identificación de riesgos y efectos por exposición. O sea, ahí les va a describir. Ahí deben estar los pictogramas, aun cuando no estuvieran, porque lamentablemente, como les digo, a veces no está implementado en los productos del SGA, ¿verdad? Aun cuando no estuvieran, ahí dice cuáles son los riesgos y los efectos que puedo tener, ¿verdad? Entonces, todos los riesgos y los peligros, ¿verdad? Están ahí descritos. Luego, la sección 4 es la sección de primeros auxilios. Normalmente, antes de tener acceso a una consulta médica, en el momento, ¿verdad? Yo estoy sintiendo las consecuencias inmediatas de exponerme o del accidente y la exposición por alguna de las vías a la sustancia química. Y en esa ficha de datos de seguridad están los primeros auxilios. Entonces, incluso vean que a veces tenerlas impresas en la oficina, pero yo estar trabajando en campo, que es donde me pasa el accidente, tampoco me sirve de nada, ¿verdad? La ficha de datos de seguridad debería estar ahí, o por lo menos si sucede algo, la persona tener la capacidad de llamar y en la oficina decirle, ¿verdad? De inmediato actuar y decirle. Los primeros auxilios son básicos, entonces ustedes van a encontrar que hay muchas fichas de datos de seguridad que me mencionan primeros auxilios semejantes a otra, porque son básicos, o sea, son cuestiones para atacar en el momento, mitigar un poco la consecuencia o daño, ¿verdad? Según el fabricante, pero no quita el hecho de buscar a un médico. Incluso en los primeros auxilios, en las indicaciones, generalmente dice, ¿verdad? Busque a un médico, busque la atención de un médico después de haber hecho ciertos pasos, por ejemplo, enjuagar con agua. Cuando un producto permite enjuagar con agua, ya sea la piel o el ojo donde cayó el producto, ¿verdad? Y va a decir enjuague con agua durante 15 minutos, por ejemplo. Y la idea es que usted lo enjuague porque eso es lo que tiene al alcance en este momento. Pero después vaya y busque el médico, ¿verdad? Después de que usted sí se atendió de la manera correcta. ¿Por qué es importante el buscar al médico posterior? Bueno, porque justamente puede existir la posibilidad, pero el químico, por ejemplo, penetró dentro de sus órganos y requiere de una medicina para purificar el interior de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La sección 8 también es de relevancia porque son los controles a la exposición y equipo de protección personal. O sea, esta sección es muy preventiva, ¿verdad? Si yo le hago caso y manejo el producto de esa manera y me pongo los equipos de protección personal que me refieren, ¿verdad? Pues justamente voy a tener mayores probabilidades de tener un daño menor o reversible, ¿verdad? Ante el accidente que he sufrido. Ok, justamente aquí vamos a hablar de una manera muy general, ¿verdad? Existen equipos de protección personal, algunos enfocados para el tema de la cara, ¿verdad? Porque no los conocen, aquí es importante conocerlos, tanto para el área de los ojos, ¿verdad? Tanto para el área de la respiración como para el total de la cara, ¿verdad?
esto ante ciertos riesgos que pueden materializarse, por ejemplo, de salpicaduras, por ejemplo, de inhalación de vapores, ¿verdad? O vapores que me puedan afectar la vista o salpicaduras también que me puedan afectar la vista. Todos este tipo de equipos son equipos de protección personal. ¿Quién le dice a usted cuáles debe usar con cada producto? La ficha de datos de seguridad. Cuando hablamos del cuerpo, ¿verdad? Tenemos botas, guantes de varios tipos, los guantes, por cierto, y también incluso trajes de protección, ¿verdad? De todo el cuerpo, desechables, ¿verdad? Entonces lo utilizo en una aplicación, se contamina, lo desecho y para la próxima utilizo otro traje. Las rutas de exposición, ¿verdad? Por lo menos las más comunes, siempre van a ser la de la piel, ¿verdad? La dérmica, la de la nariz, la inhalatoria, y la de la boca, la oral, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos por ahí, siempre en estas, a través de estas rutas es donde puede ingresar algo al cuerpo humano. Y obviamente también hay que tener en consideración que los cuidados dependen también del tipo de materia que estamos manipulando, ¿verdad? Ya sea sólida, gaseosa o líquida. Hay algunas, en estas diapositivas, algunas prácticas generales que son importantes, ¿verdad? Tener en consideración, ¿verdad? Y no queremos dejar de decirlas para el cierre de esta capacitación. Por ejemplo, utilizar el equipo de protección adecuado según lo que la ficha técnica justamente me está diciendo, ¿verdad? El siempre lavar las manos antes y después, ¿verdad? A menos de que el producto en su ficha técnica, en su ficha de datos de seguridad, perdón, que es diferente, ¿verdad? Ficha técnica a ficha de datos de seguridad, me indique que no deba usar agua, ¿verdad? Sería extraño, pero como les digo, podría suceder, así que tener ese cuidado. Siempre prefiera viajar con ventanas abiertas cuando usted sabe que dentro del vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, o medio de transporte, existen sustancias que pueden generar vapores y prefiera estacionar el vehículo bajo la sombra, ¿verdad? O bajo techo cuando sea posible. La etiqueta y ficha de datos de seguridad del producto, siempre tenerla a la mano, siempre haberla leído, ¿verdad? Como les decía, en términos de comparación con o una analogía con un manual, así corresponde. Téngalos siempre almacenados en diferentes compartimentos, si son productos químicos que difieren en su materia, en su composición, por ejemplo, los líquidos separados de los sólidos, porque si se genera un derrame de los líquidos y afecta con los sólidos, puede haber una consecuencia eh, que tal vez no la teníamos esperada y que incluso en las fichas de datos de seguridad, ¿verdad? Cueste detectar. Entonces hay que tenerlos siempre con esa lógica y siempre almacene los productos lejos de mascotas y niños, ¿verdad? Nunca los deje a cierta altura donde tal vez en un lugar que van a ver niños o van a ver mascotas. Es recomendable que se use un kit antiderrames. Existen kits antiderrames que me permite a mí recuperar, ¿verdad? Ese líquido, por ejemplo, que se regó en el suelo, que se dispersó en el suelo, recuperarlo para entonces generar un adecuado manejo después del desecho. Y la ropa de trabajo, pues siempre es recomendable cambiarla, ¿verdad? Y lavarla una vez que ustedes finalizan labores, ¿verdad? Eso es un cuidado básico importante. La identificación de riesgos potenciales, aquí hay como unos pequeños casos, ¿verdad? Por ejemplo, si en un recipiente yo detecto que al volverlo genera fugas, ¿verdad? Algunas gotas salen de él. Esto significa que este recipiente no tiene un sello hermético, ¿verdad? Eso puede suceder después de abierto, por ejemplo. Suele suceder que eso se cuida en las casas de los fabricantes, pero nunca sabemos un desperfecto. Es bueno probar esa parte y si sí existe, ¿verdad? Tener en consideración que si no está hermético, la temperatura me puede generar vapores. ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Bueno, puedo generar una buena práctica, ¿verdad? Que corresponde justamente a un tipo de control que se llama control de ingeniería, donde yo voy a través de un plástico, ¿verdad? Generar un sello por lo menos temporal al recipiente, ¿verdad? Entonces de esa manera, si yo lo voy a volcar, pues no se va a salir. Incluso sucede en algunas ocasiones, si tengo, ¿verdad? Alguna sustancia sólida, donde esa sustancia sólida con calor genera vapores, ¿verdad? Que eso también puede ser posible, pues pensar en generar ese sello, ¿verdad?
a través de una técnica como esta, por ejemplo, van que cortan la botella en la parte de arriba del cuello y aprovecha la tapa, ¿verdad? Entonces esto se incrusta en la bolsa, aprovecha la tapa y la bolsa ya queda como sello hermético de ese sólido. Esto es para que los vapores se contengan dentro del recipiente. Consideren que obviamente esto es una buena práctica al corto plazo, o sea, esa bolsa debería en cierto punto ya dejarse de usar porque pues también la bolsa se puede romper o se generan daños. O sea, no es una técnica para tener una bolsa ahí durante un año, ¿verdad? Siempre la misma. O sea, debo saber que necesito, ¿verdad? Cambiarla y generar, o velar que el estado de la bolsa esté correcto y que no haya esa salida de vapores, que es lo que estoy buscando evitar. Si del todo tengo una sustancia donde el recipiente no tiene sello hermético, pues una buena práctica es buscar de estas bolsas, ¿verdad? Con sello hermético y poner, por ejemplo, el recipiente adentro. De esta manera, de nuevo, ¿verdad? Evitar justamente los vapores que puedan salir. O si es un líquido y sabemos que gotea, ¿verdad? Pues de esta manera por lo menos voy a contener el derrame si se da. ¿Verdad? Esto sí se da. Esta es otra técnica que podría utilizar, aunque obviamente si es un líquido, entiéndase que el envase por fuera va a quedar contaminado y eso va a ser más complicado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque tampoco es un resolver a largo plazo, sino tal vez una técnica a corto plazo a lo que tengo en el momento. Eh, También, si el frasco ya me pasó, que entonces está con derrames en el exterior, ¿verdad? O sea, ya él me contamina cuando yo lo toco, ¿verdad? Vean que esto puede generarme temperatura y vapores de nuevamente, ¿verdad? Y por eso es bueno que piensen siempre en el traslado, ya sea de sus diferentes frascos, ¿verdad? Ya sea que están empacados porque gotean dentro de las bolsas que ya vimos herméticas o con la otra técnica, ¿verdad? Siempre tener esos individuales, pero aún así la sustancia química tenerla, por ejemplo, dentro de una caja, por ejemplo, de organización, organizadora que tenga tapa, que me permita cerrarla y yo mantener siempre fresco, ¿verdad? Por ejemplo, una cajuela de carro donde yo pueda andar este tipo de sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, esta práctica muchas veces resuelve sobre los vapores, ¿verdad? Que con el calor se dan. Obviamente, cuando ya yo tengo la posibilidad de ventilar esa caja, la ventilo, que haya aire abierto, ¿verdad? Aire fresco, pero les va a contener muchísimo para no tener esas sensaciones o esos vapores dentro del carro y obviamente los efectos que pueden generarme a la salud, ¿verdad? Em, Otra buena práctica es el uso de absorbedores de humedad, ¿verdad? Si ya hay algún derrame por ahí, un absorbedor de humedad me puede ayudar y también a los vapores. Los vapores se hacen vapor, pero luego cuando hay una temperatura fría se hace líquido nuevo. Este tipo de sustancias, ¿verdad? Van a mantener o retener los vapores dentro, ¿verdad? Y le generaría a ustedes una cierta tranquilidad o una mayor tranquilidad de que no se están respirando o no están saliendo de donde están o de la cercanía de donde están. Em, Otro tema importante, ¿verdad? Sería las herramientas. Las herramientas es importante limpiarlas porque si están contaminadas, ¿verdad? Ese químico puede estar en el exterior y justamente la misma idea, me va a generar vapores con la temperatura que yo también voy a estar expuesto. ¿Qué puedo hacer con esto, verdad? Pues siempre, al igual que con los envases, es importante que la herramienta yo le pueda generar un triple lavado, ¿verdad? Eso es importante, a veces por dentro, a veces también por fuera. Es importante que la tenga libre del químico a lo que es posible, ¿verdad? Obviamente entendemos que con más uso llegará el momento en que esto pues sea cada vez más complicado y habrá que valorar la opción de cambio, ¿verdad? Obviamente no son eternas, pero sí la idea es que duren bastante, ¿verdad? Y que tengamos pues con el manejo de ellas no tengamos problemas en la salud. Obviamente otro tema importante es que si es una herramienta grande, ¿verdad? Yo pueda pensar en el desarme y almacenarla, ¿verdad? En piezas por separado, ya limpias, ya secas, y de alguna manera tener el envoltorio buscando siempre la hermeticidad, ¿verdad? Entonces que si aún así existen vapores que se activan con la temperatura, pues justamente yo no tenga
el problema de estarlos respirando, que se contengan dentro de algún recipiente, algún envase, que como si es muy grande puede ser una bolsa, ¿verdad? Siempre pensando en lo mismo, no es una bolsa eterna. Llegará el día en que habrá que generar el cambio, pero por lo menos me está manteniendo, ¿verdad? Seguro. Y bueno, hasta aquí los temas, son las 8, no quiero extenderme muchísimo, quiero hacerles unas preguntas, ¿verdad? Entonces, si abro un recipiente con sustancia y no utilizo el contenido completo, ¿cuál sería una buena práctica que yo podría utilizar? Sobre todo pensando en el sello hermético del recipiente. Bueno, recordar que puedo aplicar alguno de los controles de ingeniería, ¿verdad? Ya sea con alguna bolsa hermética o alguna caja, ¿verdad? Que me permita que no exista posibilidad de vapores o de acceso a vapores hacia el sistema respiratorio, por ejemplo, uno de los medios donde puede darse la contaminación, una de las rutas de exposición. ¿Qué debo preferir a la hora de estacionar un carro que tenga sustancias químicas? Correcto, correcto, porque la mayoría de productos, ¿verdad? Activaría la generación de vapores, por ejemplo, cuando tienen un calor. Y si yo llego a hacer un trabajo a las 10 de la mañana, lo dejo bajo el sol, a las 2 de la tarde termino el trabajo, yo voy a entrar y van a haber muchos vapores y ahí adentro estaba el contenido, ¿verdad? Se deben mezclar los productos químicos sólidos con los líquidos. ¿Es recomendable? ¿Qué creen? No, correcto, no es recomendable. Y finalmente, las tres vías o rutas de exposición, a ver si las recuerdan, ¿cuáles serían? ¿Por dónde puede ingresar un químico al cuerpo humano? Sí, la boca. Bueno, sí, es importante. Los ojos no. Sí, de hecho, es buenísima la que dijiste porque los ojos no lo identificamos ahí o no lo pusimos, ¿verdad? Pero es una vía también, es una cuarta, sí. Hablamos, sí. Sí, ahí normalmente pues el canal de auditivo va a costar un poco, ¿verdad? Que genere yo una contaminación, cuesta más, es la verdad, pero sí también hay que saber de que ahí tengo piel, ¿verdad? Alrededor, entonces si yo toco la oreja, toco piel, ¿verdad? Y si ese producto pues ingresaba por la piel, ya le di la ruta, ¿verdad? Yo ya le di cómo ingresar, sí. Sí, ojos es importante, ¿verdad? No estaba dentro de las tres. Hay una razón, ¿verdad? En ocasiones, los tres principales, como decía ahí, ¿verdad? Es la piel, la respiración y la boca. Ojos, de alguna manera, pues es como intuitivo, ¿verdad? Que tenemos el saber que hay que cuidar el ojo, ¿verdad? Entonces, normalmente no es tan común que se genere un accidente, aunque obviamente pueden suceder, ¿verdad? Y siempre por eso en la ficha de datos de seguridad hay que leer, como les decía, es como un manual. Ahí va a decir cómo se usa ese producto para que usted no se genere un daño. E incluso va más allá, si ya se generó el daño, ¿qué debe hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante ese documento. Son las 8:03, así que aquí quedaríamos con lo que sería la presentación de este mes, ¿verdad? Este caso, recuerden que esta presentación sería para el mes, activas para el mes de julio y agosto. Ustedes que se conectaron, les voy a pasar aquí al chat el link para que porfa me ayuden llenándolo y justamente esto haría que yo les pueda, bueno, nosotros le podamos emitir un certificado, ¿verdad? En próximos días sobre la asistencia de ustedes a este curso, ¿verdad? A esta charla. Y este certificado, pues, está garantizándoles a usted el cumplimiento, ¿verdad? Anual en la actualización que les pide el reglamento de su giro de negocio, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos en este programa sé que algunos de ustedes tal vez ingresaron después o en fechas después de mayo, que fue que iniciamos. Todavía está en el canal de YouTube la primera de las capacitaciones. Si ustedes la ven y contestan las preguntas
Recuerden que el programa funciona así, ¿verdad? Quienes se conectan hoy y sé que participan, ¿verdad? Tendrán el certificado así sin más. Si no lo logran, pues siempre está la opción asincrónica. Entonces, a partir de mañana vamos a tener ya esta capacitación de hoy que estamos grabando en el canal de YouTube. Ustedes la pueden ver. Y si responden a las preguntas que están en el canal, pues también se les da el certificado, aunque no estuvieron conectados en vivo. En el mes de agosto tendremos otra fecha. Ya ahí se pasó el programa de las fechas, ¿verdad? Donde otra vez nos conectamos una hora, la volvemos a dar en vivo por si esa es la preferencia y siempre vamos a estar cambiando de temas cada 2 meses para que durante el total del año tengan la garantía de capacitación que les solicita las autoridades de Costa Rica, ¿verdad? Y lo tengan todo el día. Entonces, para que por ahí lo tomen en consideración. De mi parte, eso sería agradecerles muchísimo por la confianza y por los aportes. Y nos vemos en una próxima. Cualquier duda, pues estoy a la orden. Buenas noches, José. Buenas noches. Con gusto. Con gusto. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas noches.